Suscríbete a nuestro canal Telentroentro HN y activa las notificaciones. Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Les saludamos como de costumbre a través de TS y hoy revisamos las tendencias en Honduras, cómo estamos avanzando en tecnología y cómo nos está viendo el mundo, hacia dónde debe ir el país. Estos temas los abordamos con don Marcelo Burman. Placer. Un honor estar aquí. Director ejecutivo, presidente de Cerca. De Grupo Cerca, así es. ¿Qué tal los días en el país? ¿Cómo han estado las presentaciones y la motivación para entrar en este mundo del cual nadie se debe desconectar ahora mismo, Marcelo? Absolutamente. Bueno, fantásticos estos días. Hoy tuvimos un evento espectacular con más de 300 personas que vinieron a entender hacia dónde va este mundo de la transformación. Hoy lo que hicimos fue vivir con empresarios y gerentes y líderes de empresas en el país 10 ideas que los ayudan a hacer mejor su día a día, que los ayudan a entender cómo operar en el futuro. Este mundo de la transformación digital que a veces no entendemos de qué se trata, esta revolución 4.0 de la cual muchos hablan, pero que todavía nos cuesta entenderla, ¿verdad? Ahora, Marcelo, ¿se está interesando el empresario, sobre todo el que ya tiene algunas compañías consolidadas de hace muchos años atrás, en entrar a este mundo, o ha sido difícil que entre y se compenetre? Yo creo que están dando los primeros pasos, que están viendo cómo se meten en este mundo de la transformación digital, pero entendiendo que es muy diferente a digitalizarse. Hay muchos que entran al mundo de la transformación digital por el lado de la tecnología y dicen, tengo que tener un nuevo software, o tengo que tener mi página web, o tengo que hacer tal tecnología. No es y eso no lo que plantea. Eso no es. La transformación digital pone el foco en la transformación, en pensar los negocios, las operaciones, los procesos y los productos de forma diferente. El día que entendemos eso es cuando podemos usar la tecnología para hacer mejores negocios y no depender de la tecnología. Muchas veces no se entra porque se piensa en función de la sustitución del recurso humano cuando le plantean el tema tecnología, y no debe ser visto bajo esa óptica de ningún punto de vista. Absolutamente. Si uno mira Europa, por ejemplo, el país con mayor cantidad de robots per cápita es Alemania y es el país con menos tasa de desempleo. Y el país con menos robots, uno de los países con menos robots per cápita, que es España, esos son los países con más tasa de desempleo. Así que no tiene que ver el tema del uso de la tecnología y la robótica con la salida del ser humano. Lo que sí tiene que entender el hombre es que el día de mañana se puede quedar sin trabajo si no sabe hablar con los robots, si no sabe interactuar con máquinas. Y ahí es donde tenemos el desafío. La tendencia en la región centroamericana, ¿cómo está? Ustedes operan desde Costa Rica, tienen influencia en toda la región y siempre estamos viendo el espejo para nosotros sigue siendo Estados Unidos, y de pronto en algunas tecnologías nos estamos fijando un tanto en México y Colombia. A ver, nosotros operamos en Centroamérica, somos una empresa centroamericana que tiene presencia, su sede central en Costa Rica, que es donde vivo hace 17 años. Tenemos oficinas en todos los países de la región, por eso me toca y disfruto visitar Honduras 4 o 5 veces por año. Es cierto que el espejo nuestro es mucho más Estados Unidos, miramos más hacia el norte que hacia Europa y muy poco al sur. Pero lo cierto es que las tecnologías acercan distancias, acortan las distancias con el mundo. Hacía muchos años, hace, no sé, 30, 40 años, para una pyme pensar en exportar tenía que pensar en grandes volúmenes, en contenedores completos, en costos que no podía asumir. Hoy una pequeña pyme está en condiciones de por $50 por mes, $100 por mes tener su página haciendo e-commerce, pegarse a un banco y poder cobrar con tarjeta y venderle un producto hondureño con la calidad y el talento de Honduras y venderlo a un consumidor que esté en Alemania, en España o en Indonesia. Eliminar el intermediario que muchas veces se queda con la ganancia No. o con parte de un ingreso que, si se plantea bien el negocio y se entra a estas tendencias,
va a ser compartido por el grupo que arrancó la iniciativa? Es muy probable. La realidad es que las tecnologías lo que hacen es acortar el camino de la intermediación. Si uno piensa en la industria de la música, pasábamos por disqueras y canales discográficos que llevaban discos, CDs, cassettes, lo que sea en cada época, a cadenas de disquerías en todo el mundo. Había toda una cadena de valor en la industria de la música y hoy un día a alguien se le ocurre grabar una canción, la sube a Spotify y al día siguiente la bajaron 100 millones de personas. Esto es la diferencia y esto es la transformación. Se desintermedió toda la cadena de valor de la industria de la música. Pero esto lo hizo accesible a la gente. Las tecnologías, de nuevo, hace muchos años, yo siempre cuento lo mismo, cuando yo tenía 15 años, ahora está de moda que guste Queen por la película Bohemian Rhapsody, pero a mí me gustaba mucho Queen. Y cuando yo me compraba un disco, cuando mis padres me decían, sí, podés ir a comprarte un disco de Queen, había todo un proceso que había pasado ese disco hasta llegar a mis manos, y era un disco con 13 canciones por $20. Y cuando en la portada nos decía 2 canciones bonus track, nos sentíamos espectacular. Era una maravilla que nos habían regalado 2 canciones más. Y hoy, en este simple aparato, tenemos toda la industria discográfica por $7.99 al mes. Entonces, esa es la tecnología que se hizo accesible a todo el mundo. Quien entienda que lo que pasó fue un cambio disruptivo y que todas las industrias lo van a vivir, va a poder enfrentar ese mundo de forma diferente. ¿Y los niveles de conectividad que estamos registrando a nivel de la región son los ideales o aún estamos en un proceso de adaptación y digamos aquí de inversión a todo nivel, Estado, empresa privada? A ver, la conectividad en definitiva es algo que se contrata y que uno subalquila espacio de una tubería que transmite datos. Esto está creciendo, está mejorando, las velocidades están cambiando, la data en el mundo está creciendo y no nos queda otra que asumir mayor conectividad. Creo que si bien todavía no estamos a niveles de conectividad asiáticos, por ejemplo, ya la data en nuestros países está suficientemente bien como para pensar negocios basados en estas nuevas tecnologías. Es decir, sí contamos con lo necesario para nuestro mundo. Absolutamente. ¿Quién está mejor a nivel de la región y que ha entendido que debe entrar a estos cambios? Si ustedes revisan con sus empresas y hacen estudios a nivel de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, no sé si incluyen Panamá. Sí, a ver, por ejemplo, en comercio electrónico el que más avanzado está es Costa Rica. Nosotros tenemos la dicha de asesorar a cantidad de empresas, desde pymes hasta grandes retailers en el mundo del comercio electrónico, y ya empiezan a mover un volumen importante. Ya dejó de ser la sucursal, digamos, los que tienen varias sucursales y una es la sucursal online, dejó de ser el patito feo. Ya empieza a crecer en sus números. En el mundo, el comercio electrónico está llegando, hay algunos países que ya están cerca del 20% de la venta retail. En Centroamérica debemos estar cerca del 3 al 4%, todavía muy bajo. Pero hay países que ya empiezan a despuntar. Costa Rica ya tiene hoy más de 600 tiendas vendiendo online. Esto ya empieza a ser un número que importa y que a la gente le empieza a notar que no puede quedarse afuera de ese espacio. ¿Cómo se debe entrar al mundo sin el complejo? Porque esto a diario está cambiando y hay que ir aprendiendo sobre la marcha. Y quizás tenemos ese tabú aquí en la región, que somos dados a no ir, a no tener la aventura. A ver, esto es como todo en la vida. Hubo un día que nos animamos a subirnos a una bicicleta y probablemente nos caímos y nos raspamos la rodilla. Sin embargo, después nos sacaron los rodines y empezamos a andar. Hubo un día que nos animamos a tirarnos a la piscina con miedo de ahogarnos. Sin embargo, aprendimos a flotar, fuimos chapuceando y de repente nadamos. Esto es lo mismo. La verdad es que las tecnologías se hacen cada vez más accesibles en precio y en complejidad a la gran masa de la población. Hoy un empresario pyme de Honduras está en absolutas condiciones de tener una tienda en línea sin saber programar una línea de código. Y se los garantizo en este momento. Yo no sé programar una línea de código, entiendo de transformación digital, conozco de marketing digital, asesoramos empresas, pero yo no sé programar. Ahí es donde viene la sociedad. Y yo una tienda en línea con determinadas plataformas las puedo hacer en 4 o 5 horas. Y pueden estar vendiendo en ese momento. O sea, esto realmente hoy se puede. Lo que pasa es que hay que perderle el miedo, hay que entender que no alcanza con abrir la tienda. Eso es como en el mundo real. Yo puedo abrir un negocio aquí en el Boulevard y
hacer una vidriera preciosa, poner las estanterías, poner los productos, poner una vendedora detrás de un mostrador y ponerme a rezar que entre un cliente. O puedo hacer mercadeo, puedo comunicar para que abrimos y que vendemos estos productos que tienen esta calidad y este servicio. Lo mismo pasa online, con la diferencia que competimos contra mucha más gente. Pero hay formas de llegarle a esa gente, hay formas de generar esa conversión en la tienda. Ahí es donde entra la creatividad, la astucia. Ahí es donde entran las estrategias de mercadeo digital que hacen que esa tienda en línea, que fue muy sencillo hacer, empiece a vender. Me habló del emprendedurismo, aquí ha tenido intercambio con empresarios, con emprendedores de diferentes áreas. Pero ¿cuáles son esos nichos que sí ha descubierto los estamos aprovechando bien a nivel de país? Yo creo que todavía el emprendedurismo no está, y esto no pasa solo en Honduras, creo que Centroamérica tiene un problema con el desarrollo del ecosistema emprendedor. Un ecosistema para que crezca tiene que tener varios actores, tiene que tener inversores, tiene que tener aceleradoras de negocios, tiene que tener incubadoras que permitan a las empresas crecer, tiene que tener gente que no vea mal que alguien fracase. Un ecosistema emprendedor, para dar otro ejemplo como el israelí, la gran ventaja que tiene ese ecosistema es que el que fracasó en un proyecto va y empieza otro y no lo ve como una mancha para toda su vida. Latinoamérica todavía no entendió que se vale fracasar en el desarrollo emprendedor. Pero lo importante es aprender de lo que se hizo mal antes. Entonces, cuando ese ecosistema empiece a crecer, creo que nuestros países van a ser punta porque tienen un costo mucho más bajo que otros países y el talento lo tenemos sin ninguna duda. Está con nosotros esta noche al banquillo el experto en transformación digital, Marcelo Burman. Una pausa, en breve continuamos. Sigue con nosotros esta noche al banquillo Marcelo Burman, experto en transformación digital. Cuando arrancó este boom, se pensó en función de los jóvenes, de pronto hasta limitárselo a los que afortunadamente son bilingües, pero eso se rompió ya. Aquí adultos, jóvenes y recién nacidos ya se están creando con estas nuevas tendencias. Es que lo importante en esto es entender que la transformación nace de tecnologías, pero fundamentalmente de un consumidor, de un ser humano que piensa diferente. Hace 100 años, Henry Ford dijo, le vamos a vender a la gente el auto que quiera siempre y cuando sea T y sea negro. Hoy no podemos aceptar eso. Hoy nosotros como consumidores, seamos millennials o viegenials como nosotros, decidimos qué queremos comprar, cómo lo queremos recibir, cómo lo queremos pagar, dónde lo queremos comprar. Hoy queremos ser parte integral de ese proceso y no aceptar lo que el mercado nos da. Entonces, el cambio está en el consumidor y aprovechamos las tecnologías para entenderlo ese consumidor y venderle de una forma diferente. ¿Manejan números, Marcelo, de cómo está la visita a las tiendas que se abren, a la disponibilidad que tiene el sector empresarial de ofrecer sus productos a través de las tiendas virtuales en la región? A ver, todavía no son tantas las que están abiertas, todavía están dando los primeros pasos y muchos están haciendo lo que la tecnología permite, que es prueba y error. La gran ventaja de la tecnología es que uno puede probar algo, ver si funciona, ir por ese lado o cambiar en la ruta y que no cueste tanto dinero. Yo creo que cada vez más la gente está entendiendo que con estas nuevas tecnologías va a comprar mejor, va a recibir un mejor servicio y el empresario entiende que va a vender más. Pero insisto, la transformación no es solo tecnológica, la transformación es de personas. El fondo de la transformación es el cliente que hoy piensa diferente. Y los empresarios se usan de las tecnologías para llegarle de una forma diferente. Entonces, lo que hay que entender es que la tecnología es una herramienta. El ser humano sigue siendo el para qué de esta transformación. Sigue estando en el centro. ¿Cómo está el nivel educativo? ¿Qué estudios tiene de Honduras para entrar en este mundo? A ver, creo que todavía en Latinoamérica no entendimos bien esto. Creo que todavía no es cuestión de Honduras. Creo que todavía no se está preparando a las nuevas generaciones hacia donde deben ir.
Mi hija está estudiando en la universidad, en su primer año de la universidad, y me muestra que en su materia de mercadeo le hicieron leer como el gran caso de innovación, el caso de Nokia. Es una edición de un libro de los gurúes del mercadeo de Philip Kotler, que yo estudié cuando estudié en la universidad hace ya muchos años, en sus primeras versiones, que ella va por una versión superior, pero ya el libro también cambió, porque ya Nokia no es el referente en innovación. Sin embargo, están estudiando con una edición más vieja del libro. Estas cosas son las que tienen que cambiar. Hoy va todo demasiado rápido. Entonces, incluso desde el ámbito educativo hay que empezar a formar a los jóvenes de forma diferente. Ya no es el profesor dando clase, sino el profesor respondiendo preguntas y que el estudiante estudie en su casa. Es decir, renovar todos los sistemas educativos, pensar en lo que tanto nos han vendido y que de pronto no se aplica, de ir a carreras estrictamente técnicas y tomar estos ejemplos de la famosa y la aspiración de muchos de la clase virtual. Absolutamente. Hace poco un profesor de la Universidad de Columbia de Estados Unidos que vino a dar una conferencia, él decía, y tenía un hijo de 2 años, dice, yo creo que mi hijo no va a ir a la universidad. Y estamos hablando de un profesor universitario que está diciendo que creía que su hijo no iba a ir a la universidad. Desincentivar de entrada. Entonces uno dice, ¿pero por qué? Y él dice, porque la educación va a ser diferente. Ya no va a ser necesaria una carrera de 6 años, porque cuando terminaron esos 4 o 6 años, lo que empezó ya es viejo, lo que estudió en su primer año. Entonces van a existir otro tipo de formatos educativos. Obviamente nos tenemos que seguir educando, nos tenemos que seguir formando, pero los formatos van a tender a cambiar. Ese modelo prusiano de educación, del aula, por edades y donde todos estudiamos lo mismo y al mismo tiempo, esto cambia, los jóvenes de hoy ya son diferentes. ¿Y dónde se ha entendido bien este mensaje? Porque si revisamos la región, el docente aún no se ha adaptado. Es un proceso, esto es algo de mediano plazo, no es algo inmediato. Por lo menos para nosotros, se debe pensar en función de qué tiempo. A ver, yo creo que los países que hoy ya han entendido que están empezando a cambiar algunos modelos educativos son Corea del Sur, es Israel, es Irlanda, es obviamente Estados Unidos en algunos lugares, o sea que ya están empezando a formar jóvenes de forma diferente, a entender el mundo de forma diferente. A nivel de Honduras, ¿qué encontró en el empresariado, en el hombre de ganas de hacer mejor las cosas? ¿Están entendiendo claro el mensaje? Yo creo que sí, creo que muchos todavía no dieron esos pasos porque todavía sienten que el mercado no está preparado, pero el problema es que cuando el mercado se preparó, por ahí uno llegó tarde. Siempre doy el mismo ejemplo. Uno de los casos tradicionales cuando se habla de transformación digital es Kodak. Kodak, la empresa que hacía películas fotográficas, que en el año 1996 valía 27.000 millones de dólares y tenía 140.000 empleados, y que en el año 2012, cuando se presenta en bancarrota, tenía solamente 14.000 empleados y valía menos de 1.000 millones de dólares. En ese mismo año que Kodak, la gran empresa de rollos fotográficos, se presenta en bancarrota, Facebook compra Instagram en 1.000 millones de dólares, empresa que tenía 13 empleados y no había facturado su primer dólar. Y uno dice, ¿por qué es esto? Porque Facebook e Instagram entendieron que la industria en la que estaban no era la del rollo fotográfico, era la del recuerdo. Y Kodak se quedó en la industria del rollo fotográfico. Es un paso del producto al servicio. Cuando el empresario entiende eso y que la verdad es que a futuro todo lo que se pueda convertir en servicio lo va a hacer, empezamos a cambiar la forma de pensar. Fíjate, por ejemplo, el caso de Europa con los carros. Hoy se están vendiendo en Europa un 30% menos carros que hace 30 años, la misma generación. ¿Por qué? Porque la gente dice, ¿para qué voy a comprar un carro que pasa el 90% de la vida útil parado si lo que yo necesito es movilidad? Entonces compran el auto para su uso. Y ahí aparecen plataformas colaborativas, rentas por hora, carros compartidos, etcétera, etcétera. Apareció Uber. Aparecen Uber o fenómenos como BlaBlaCar o Zipcar, que son fenómenos diferentes de aprovechar el carro y vender movilidad. Entonces, ahí es cuando uno entiende que lo que pasamos del producto carro al servicio movilidad. Esto va a pasar en casi todas las industrias. El problema es que no nos agarre tarde. El problema es que no nos agarre a contrapierna y digamos, uy, la vi pasar, me lo contaron, porque a Kodak le pasó. En las actas de la Junta Directiva de Kodak de la década del 70, fue un joven de 20 y pico de años y llevó la primer cámara digital. Y le dijo, este es el futuro de la fotografía.
y era una cámara que sacaba fotos en blanco y negro de 0,1 píxeles. Y la junta directiva, está escrito en actas, le dijo, nunca el ser humano va a preferir guardar una foto, ver la foto en una pantalla si la puede guardar en papel. Y se quedó en el recuerdo. Y se quedó ahí. ¿Y los gobiernos cómo han reaccionado ante esta tendencia? Porque ahí puede estar también la clave para estas naciones, en el proceso de educar a su población. Yo creo que los gobiernos tienen que abrazar la transformación digital en cada uno en sus países. Voy a un ejemplo concreto, o a dos o tres. Estonia hoy es el ejemplo de país digital. Y es un país que salía del bloque soviético, o sea, salía de un país después de la perestroika y todo esto, y salía un país que venía de las ruinas. Y hoy es un líder en economía digital en el mundo. Israel venía de una hiperinflación y una megacrisis en la década del 90, y hoy es el país que después de Estados Unidos más patentes tiene en el Nasdaq y más startups tienen en el mundo. Corea del Sur lo mismo. Irlanda venía de una crisis enorme y hoy es el centro del emprendedurismo europeo. Y son países pequeños, son países del tamaño de Honduras, de cualquiera de nuestros países, que tuvieron una visión de decir vamos a hacer un proceso transformacional, vamos a cambiar el país, vamos a trabajar para las generaciones futuras. Y se dieron cuenta que invirtiendo en emprendedurismo lograban ese salto. ¿Qué debe hacer el gobierno con las experiencias que se están recogiendo y frente a los grandes monstruos de inversión? Que si revisamos, incluso hasta los grandes capitales que se han construido hoy en día son de ciudadanos ligados a la industria de la tecnología, el caso de Jeff Bezos. Bueno, si uno ve las 10 más grandes empresas o las 50 más grandes empresas, hay estudios de hace 20 años y ahora el ranking cambió radicalmente. Hoy las más grandes empresas globales están basadas en la tecnología. A ver, el gobierno, yo no soy quien para decir qué es lo que tiene que hacer, lo que sí creo es que tiene que mirar hacia el mundo y ver cómo se mete en el mundo de la transformación digital y cómo promueve que esto ocurra en el país. No sé, de nuevo, para dar un caso que hay mucho estudio al respecto, el caso de la incubadora Yosma en Israel, Yosma, es muy interesante porque lo que ellos hicieron fue, el gobierno dijo, si consiguen tal monto de inversión, nosotros lo duplicamos. Y en el momento en que la empresa tiene suceso, nosotros nos salimos, pero a una tasa normal, y ayudamos al ecosistema emprendedor. El gobierno lo que se dio cuenta era que si apoyaba eso, iba a haber mucho emprendedurismo, iban a venir más capitales porque el gobierno confiaba y los apoyaba también con dinero, y el gobierno se patrimonializa de alguna forma. Genera con transparencia. Absolutamente. Y al mismo tiempo hay competitividad. Ahora, esto se puede hacer desde nivel gubernamental o lo pueden hacer las mismas empresas. Con nuestros socios en España hemos asesorado a bancos que arman aceleradoras corporativas y empiezan a crear figuras a través de emprendedores del apoyo al emprendedurismo que generan modelos de negocios diferentes que hasta hace un tiempo. El problema no es que uno no sabe lo que necesita. El problema no es que uno sabe lo que necesita y no sabe cómo tenerlo, perdón. Uno no sabe lo que necesita. Y hay un chico en un garage programando un algoritmo que por ahí nos da la solución a un problema. Pero hay que promoverlo, hay que apoyarlo, hay que darle el espacio en donde pueda crecer. Creo que los gobiernos en general, desde hace muchos años, se preocuparon mucho por promover y cuidar al trabajador, que es muy importante. Hoy hay que promover y cuidar al emprendedor también. Y ese cambio va a ser el sustento de nuestros países a futuro. De pronto, la lucha contra esas estructuras es lo que está impidiendo ser más agresivo a nivel de Estado para entrar en estos procesos de transformación. Sí, hay muchas luchas de poder, gente que quiere todavía anclarse en modelos pasados, en modelos más proteccionistas o más de economías de subsidio. Y yo creo que, no sé, alguien dijo alguna vez que no había que darle a la gente el pescado, sino enseñarle a pescar. Bueno, creo que es eso. Creo que la función de los gobiernos de hoy a futuro va a ser crear una economía emprendedora, porque cada vez va a existir más el autoempleo. Y esto necesita de un ecosistema que lo fomente. Está con nosotros esta noche al banquillo el experto en transformación digital, Marcelo Burman. Una pausa, en breve continuamos.
sigue con nosotros Marcelo Burman. Bueno, hablando de cambios, de nuevas tendencias, un gran ejemplo es a nivel del periodismo. Así arrancaron en la empresa. Absolutamente. Grupo Cerca es una empresa que nace como editora de revistas. De hecho, Cerca es la sigla de Compañía Editora de Revistas de Centroamérica. Eso nacimos, era un medio de tinta sobre papel. Nosotros hacemos todavía las revistas Mercados y Tendencias, Construir, IT Now, revistas que van a segmentos de mercado. Lo que cambiamos nosotros de pasar de ser una empresa productocéntrica, de nuevo, lo que decía antes del carro y del rollo fotográfico, de ser una empresa productocéntrica, que era la revista, pasamos a ser una empresa mercadocéntrica o clientecéntrica, donde lo que entendemos es que en esa revista de tecnología, que lo que ayudaba era a conectar compradores con vendedores del área de tecnología, hoy los ayuda a través de plataformas digitales, a través de eventos en vivo, como el que tuvimos aquí en el país, a través de las páginas de la revista, a través de redes sociales. Seguimos haciendo la misma función, seguimos formando e informando en contenidos específicos a algunas audiencias. Lo que pasa es que antes era solamente en tinta sobre papel y hoy es a través de una diversidad de plataformas. Es la adaptación al cambio que... Yo creo que es haber entendido que nuestro negocio no era un producto llamado revistas, sino que era un servicio llamado formación y conexión de audiencias. Ese cambio hace que hoy pensemos diferente. Entonces, ese es el cambio que creo que a todas las industrias nos va a tocar, o nos tocó o nos va a tocar. Nosotros pasamos del producto al servicio de esa forma. Yo invito a toda tu audiencia a que piense en el negocio en el que está, si se podría convertir en servicio. Y a veces uno piensa que no, que es imposible que esto ocurra. Sin embargo, si yo decía antes, el carro se puede convertir en servicio, y uno decía, no, un carro es un carro. Sin embargo, hoy sí se puede. Hoy las nuevas tecnologías lo que nos ayudan es a entender cada uno de los negocios de forma diferente. Y entenderlo de forma diferente empieza por entender si lo puedo convertir en un servicio. ¿Han logrado trasladar estas tendencias a los diferentes sectores de la sociedad? No solo ver en este contacto que han tenido, Marcelo, al empresario, al inversionista que de pronto tiene la idea y tiene el recurso para entrar en ese proyecto, sino aquel que no tiene, pero sí, estamos hablando del recurso económico, pero sí tiene la idea y es un creativo para entrar a ese negocio. ¿Brindan esa orientación y asesoría a nivel de Cerca? ¿O por lo menos lo conducen para explotar ese talento? Absolutamente que sí. Doy el ejemplo con el comercio electrónico. Hoy nosotros en Costa Rica tenemos con una empresa asociada a nosotros, tenemos más de 400 tiendas en línea. Desde una pequeña tienda que tiene un pequeño local, voy un paso más atrás. Desde gente que empezó vendiendo solo en línea, unas chicas que diseñaban ropa y empezaron a venderla en línea y vendieron tanto que hoy ya abrieron una sucursal física, hicieron el camino inverso, hasta cadenas que tienen 28 sucursales y nosotros les ayudamos a abrir online la sucursal 29 de una de las principales tiendas, no sé, de juguetería del país o de ropa de playa o de lo que sea. Tenemos más de 400 tiendas operando. Y lo interesante de esto es que no estamos hablando de inversiones gigantescas. Es una inversión pequeña la que hay que hacer, es simplemente tomar la decisión de decir voy a aventurarme al mundo online. Nosotros los apoyamos, los capacitamos en cómo hacer ese proceso. Eso es lo que hacemos nosotros. Ahora, por ejemplo, en el evento que tuvimos hoy se habló de realidad virtual y realidad aumentada. Vamos a un ejemplo. ¿Qué pasaría si un trabajador que tiene que operar una máquina puede aprender a usarla sin el riesgo de accidentarse? Porque lo aprende con realidad virtual. Entonces, esa gran empresa que hasta ahora tenía su proceso de capacitación en la máquina y de repente a alguien se le cortaba un dedo, ahora empieza a decir, no, lo hacemos por realidad virtual, que aprenda y ya cuando lo largamos, ya estamos seguros que sabe usar esa máquina. Son dos ejemplos totalmente diferentes de cómo se puede entrar con nuevas tecnologías. Lo mismo pasa con el sector bancario. El sector bancario es un sector muy tradicional que siempre lo que hizo fue el negocio tradicional del dinero. La realidad es que ¿por qué un banco hoy no puede darnos un servicio extra? Hoy la tendencia en el mundo, nosotros estamos asesorando uno de los, diría, 3 bancos más grandes de Costa Rica, un banco local.
Y los estamos apoyando en este proceso de transformación digital, pero donde los estamos ayudando a entender que su negocio ya no es más recibir y prestar plata. Hoy pasa por otros lugares. ¿Por qué no marketplaces? ¿Por qué no intermediar con gente que quiera prestar y gente que quiera recibir? Y no solo con la plata, con encajes y demás que indica el Banco Central. Y operar todo en línea. Y operar todo en línea. Hoy en Europa ya, y bancos tradicionales, por ejemplo, como CaixaBank en España, hoy ya creó un banco que se llama Imagine, que no tiene una sola sucursal física. Todo se hace desde el celular. Ni siquiera desde la computadora, desde el celular. Se pide un crédito, se abre una cuenta, reconocimiento facial de la persona, todo. Todo esto hoy se puede hacer. Obviamente, un banco va a tener inversiones más grandes, una pequeña tienda, inversiones más pequeñas, y cada uno tiene que entender su negocio de forma diferente. ¿Qué recomiendan a países como el nuestro con gran vocación en el sector agrícola? Y así podemos registrar el mismo Costa Rica, donde usted reside, Marcelo, en el tema de la caficultura, que tanta divisa genera a los países de la región para entrar en este mundo. Y podemos sumar muchos otros productos que perfectamente se pueden exponer a mercados donde normalmente no se llega, pero que pueden ser un nicho fantástico. Absolutamente. Nosotros, una de las tiendas que tenemos en Costa Rica es una de las principales marcas de café del país, por ejemplo. Y hoy están vendiendo a Estados Unidos gente que quiere tomar su café de Costa Rica. Y la tienda les cuesta $100 por mes. Eso es todo el costo. Claro, tienen que hacer mercadeo en Estados Unidos para que la gente de Estados Unidos se entere y diga, quiero un café costarricense. Está renovando. Entonces, tiene que estar comunicando que existe, ¿sí? Los medios de comunicación como este vivimos de eso, en comunicar. ¿Y cómo aprovechar la facilidad y el músculo que sigue mostrando la televisión como un medio influyente asociado a lo que dan estas nuevas tendencias para tener una sociedad óptima? A ver, yo creo que la televisión tiene un gran desafío porque, esto lo comentábamos con alguien antes, hace unos días. Hay una frase que decía mi madre cuando me educó a mí, no sé si bien o mal, pero es lo que hizo, que ya los padres no usamos. Yo me acuerdo que cuando era chiquito, yo veía, por ejemplo, no sé, Tom y Jerry, el dibujito animado. Y yo decía, quiero ver Tom y Jerry, quiero ver Tom y Jerry, quiero ver Tom y Jerry. ¿Cuándo se terminaba esa discusión? Cuando mi mamá me decía, a esta hora no lo dan. Y se terminó ahí. Porque si a esta hora no lo dan, por más que yo haga berrinche, patalee y llore, no estaba en la televisión ese dibujito animado. Hoy los chicos ya ven lo que quieren, a la hora que quieren y por la pantalla que quieren. Entonces el gran desafío que tiene la televisión es cómo adaptarse a esas nuevas modalidades de consumo y no saber que hay un horario fijo. Y la gente va a llegar en ese horario fijo a ver esa pantalla. Ese es el gran desafío que tenemos. Lo mismo nos pasó a las revistas y por eso esa transformación que hicimos nosotros, donde ya la noticia periodística, cuando salía en una revista mensual, era prehistórica. Yo ya no podía comunicar la boda de alguien un mes y medio después, cuando ya todos la vieron online o vieron las notas en redes sociales. Entonces, el gran desafío es atemporalizar o sacarle esa temporalidad al producto y empezar a interactuar con la persona en forma diferente. La televisión va a tener que captar data de sus audiencias y ver cómo trabaja con esa data. Se puede, hay un montón de tecnologías para esto. Y en cuanto al impreso, ¿tiende a reducir su presencia en los mercados? A ver, desgraciadamente los impresos sí están viviendo un proceso de transformación muy duro. Es el más golpeado, si podemos usar ese término. Yo creo que, no voy a decir es el más, para no ser tan drástico, pero sí es uno de los más. De nuevo, y creo que dentro de los impresos, más los de consumo masivo que los de consumo especializado. Porque la noticia de consumo masivo ya me la enteré antes cuando ocurrió en tiempo real. Entonces, ahí es donde se complica un poco el asunto. Pero esos medios impresos hoy tienen sus canales digitales. La realidad es que hoy, no sé, para dar un ejemplo acá en el país, la prensa tiene su canal digital y la gente sigue las noticias a través de ese canal digital. Para dar un ejemplo, y perdón si, digamos, de mencionar a uno. En definitiva, lo que entienden es que lo que tienen son audiencias y no productos. Y las audiencias lo que quieren es enterarse de las noticias. Y ya no importa si es en papel o en una pantalla. Lo que quieren es tener esa interacción con la audiencia. Usted planteó 10 ideas básicas, el top 10, para entrar en estos cambios.
A ver, nosotros lo que hicimos en este evento fue traer casos exitosos de gente que entendió cómo usar las nuevas tecnologías. Hubo alguien que vino y contó cómo a través de lo que se llama el inbound marketing o herramientas de marketing digital consigue nuevos clientes. Y hay todo un proceso. La publicidad tradicional de hace 20 años tenía un mix de medios tradicional, publicidad exterior, radio, televisión, periódicos y revistas, 5 medios, y donde a todos nos daban el mismo mensaje. Y daba lo mismo, porque yo veía la misma página de publicidad que veías vos y que veía cualquiera. Hoy día, a vos te pueden mandar un mensaje a través de un medio digital y a mí me pueden dar otro, porque somos consumidores diferentes. Entonces, entender esto, el marketing digital ayuda a segmentar cada vez más la comunicación. La realidad es que cuanto más microsegmentemos, más tasa de éxito podemos tener. Ese fue uno de los casos. Otro de los casos que se habló, que para mí es interesantísimo, es todo lo que tiene que ver con el coworking y las economías colaborativas. Lo más tradicional de coworking son estos espacios de oficinas compartidas que ya existen muchos en el país, donde comparten recepción, comparten cocina, comparten un montón de cosas y se dedican a hacer su negocio. Y no tienen espacios hundidos y espacios muertos de oficina. Pero esto se traslada también al trabajo. Entonces hoy hay plataformas colaborativas y yo invito también a los emprendedores hondureños a que se registren en esas plataformas. No tengo nada que ver con ellas, así que no estoy vendiendo nada. Porque le pueden brindar servicios al mundo. Plataformas como Upwork, como Workana, como Fiverr, hoy permiten brindarle un servicio a alguien que puede estar en cualquier lugar del mundo y hacerlo a través de una plataforma digital. Perdón, casos de diseño, de traducción, de corrección, de video, de edición, de cantidad de cosas se pueden hacer en esas plataformas. Está con nosotros esta noche al banquillo el experto en transformación digital, Marcelo Burman. Una pausa, en breve seguimos. Sigue con nosotros esta noche al banquillo Marcelo Burman. Bueno, hay tanto que exponer en este mundo. Me decía que uno de los grandes puntos que han sido fundamentales en este avance es la responsabilidad social empresarial. Absolutamente. Cuando hablamos de transformación no hablamos solamente, insisto, de lo digital, sino que hablamos de la transformación. Y una de las grandes transformaciones que tuvieron las empresas en estas últimas 2 décadas, me atrevería a decir, es entender la responsabilidad social empresarial de forma diferente. Antes se hablaba mucho de filantropía. Y filantropía era dar, y hoy es hacer crecer nuestras sociedades, es colaborar con nuestras comunidades, con el entorno. Por eso uno de los paneles que tuvimos hoy, de hecho Televicentro fue parte del mismo, fue sobre responsabilidad social empresarial y cuáles fueron algunas de las tendencias y los casos que son exitosos en el país o los que hay que copiar en el mundo. De nuevo con esa economía del triple balance, donde no es solo el balance económico el que sirve, sino también el balance social y lo que aportamos a las sociedades que vivimos. Pero, y volviendo a lo que decíamos antes, cuando hablábamos de ideas, también hoy hablamos de gestión de talento humano. Cómo gestionar el recurso de la gente que trabaja en nuestras empresas para hacerlo crecer, para hacerlo más y mejor. En definitiva, muchas veces en la gestión de recursos humanos se ve como un tema de manejo de planillas, salarios, vacaciones, feriados, licencias, etcétera, etcétera. Y yo creo que tiene que ver más con la motivación, con la gestión, con el trabajo en equipo, con la gestión de esos equipos, con las metodologías que podemos hacer que esos equipos funcionen mejor. Todo esto fue lo que vimos hoy con un solo objetivo, y es contar 10 ideas que hagan que Honduras crezca en su sector empresarial. Esa es parte de la misión que nosotros, con una de nuestras comunidades, que es la de Mercados y Tendencias, tenemos. Es ayudar a las comunidades de negocios donde trabajamos, donde vivimos. Y eso fue lo que buscamos con Top 10. Y creo que la gente que nos acompañó se fue muy contenta de esto. ¿Se entiende el mensaje que es fundamental en países que han desarrollado sus economías, del trabajo en equipo, de la unidad y que no exista la diatriba, la zancadilla, la envidia, que de pronto se vuelve común aquí en nuestro país? Absolutamente, y creo que el que no lo entienda va a quedar fuera de los negocios del futuro y fuera de las empresas del futuro. Cada vez más lo importante es el equipo y no las personas. Cada vez más se trabaja con células descentralizadas y no jerárquicas,
donde si discutimos un proyecto se incorpora gente de diferentes áreas de la empresa y no es uno jefe del otro que le da una instrucción. Entre todos construimos una idea nueva. Esa es la forma de trabajar hoy. Las metodologías, hoy se habla mucho de metodologías ágiles en la gestión de recursos humanos y creo que esto es interesantísimo porque gestiona el equipo de trabajo de forma diferente. A nivel de país, se ha hablado mucho de las edades, en satanizar que uno puede, que otro no puede, e incluso hasta se mezcla el profesionalismo. ¿Se debe alejar en este mundo competitivo todas estas comparaciones? Yo creo que sí. A ver, creo que la edad lo único que agrega es experiencia y eso es para transmitirle a los más jóvenes. Y los jóvenes que entienden las nuevas tecnologías tienen que ayudar a los que tenemos más edad a entenderla mejor. Creo que es un aprendizaje compartido. Porque hay una especie de discriminación que se podría dar. Este no va a entender lo que yo sí sé a través de esta multiplataforma que tengo en mi poder. Y ese joven tal vez no entiende... en un error. Absolutamente, y ese joven tal vez no entiende lo que tiene para aprender de la experiencia. Yo en Costa Rica integro una organización de emprendedores, de empresarios, y lo que hacemos mucho es lo que se llama el aprendizaje compartido. ¿Qué significa aprendizaje compartido? Significa que, y ahí somos gente, digamos, de diferentes rubros y diferentes empresas, y cada uno cuenta cómo ante determinado problema lo solucionó. Y no hay mejor experiencia que el aprendizaje, no hay mejor, aprendizaje que escuchar la experiencia del otro del que lo vivió, no lo que dice un libro. El libro es muy interesante, pero que él me cuente cómo solucionó determinado problema en su compañía, a mí me hace crecer. Creo que las nuevas generaciones ya están entendiendo que no se las saben todas por entender cómo usar una app, que no se las saben todas por entender la tecnología y que tienen que escuchar más también a los que tienen más experiencia. Y tienen que escucharse mutuamente, ni el más grande tenerle miedo al joven avasallante y tecnológico, ni el más joven tenerle, digamos, temor a ese que tiene experiencia y que le dice así no se hacen las cosas. Se presenta mucho eso a nivel de redes sociales. Absoluto. Y cómo tener un comportamiento adecuado al entrar y no deprimirse, no frustrarse por lo que se comenta y se dice, sobre todo cuando van ahí personas que normalmente hace unos años se pensó no iban a llegar, pero ahora el mundo los metió. El mundo los metió y cada vez más. A ver, mis hijas usan redes sociales diferentes a las que uso yo. Y eso es normal. Ellas no quieren estar en el mismo lugar donde estoy yo porque tienen su vida. Entonces van a ir apareciendo espacios diferentes para las diferentes generaciones. Lo que está claro es que hay que tener respeto por cada una de las mismas. Esto es lo mismo que, para mí, en definitiva, es el mismo respeto que se pide del hombre y la mujer. Hace 100 años, una mujer no se le daba la valoración que se le da hoy. Es más, hace poco veía una serie española que hablaba de cuando la mujer todavía no podía votar, no tenía derecho a elegir quién la gobernaba. Y hoy tenemos cantidad de mujeres que ya son presidentas de naciones. A ver, creo que este respeto que las nuevas generaciones nos están empezando a enseñar a tener por la mujer, por el adulto e incluso por el joven, nos hace mejores seres humanos. Y esa es para mí una evolución que no va a frenar. Bueno, se han convertido incluso en claves para elegir presidentes. Para Caso mí, de El Salvador recientemente. En todos lados, en todos lados. Lo que pasa es que hace 100 años se la menospreciaba a la mujer. Y desgraciadamente en algunos países no hace 100 años, hace mucho menos. Pero de nuevo, tiene que ver con unas generaciones que van evolucionando. Bueno, incluso hay algunos que hoy día tienen este problema. Absoluto, absolutamente. Y en las que se interactúa a todo nivel cuando se presenta el comentario o el cuestionamiento, ¿cómo reaccionar? ¿Cómo entender estos cambios que hoy son y mañana ya tenemos otro nivel de vida? ¿Qué cambios tecnológicos? En cuanto al cambio tecnológico, en la reacción inmediata. Entendiendo que el otro se va a tener que subir. El que no se subió no teniéndole miedo y el que ve que alguien no se subió no menospreciándolo. Es un tema de respeto.
Don Marcelo, le agradezco. Un verdadero placer. ¿Cuántas veces promedio en Honduras Yo estoy orientando, 4 o 5 veces por año, por lo menos, vengo al país. ¿Cuál es la mejor experiencia que se ha llevado? ¿O algo que ocurrió ahí en esa interacción? La mejor experiencia. El año pasado tuvimos un evento que se llamó Evolución Pyme, que lo hicimos aquí en Tegucigalpa y lo hicimos también en San Pedro Sula. Y me acuerdo un muchacho joven que vivía, no me pregunte ahora, no me preguntes ahora cuál porque no me acuerdo, pero vivía como en las afueras de Tegucigalpa, y él me decía, ¿y cómo yo puedo, que hago pastelitos, entrar al mundo digital? Que hace pasteles en su casa y los vende ahí en su barrio. Y le digo, si vos tuvieses una plataforma en la cual comunicar tus pastelitos y tus pastelitos empiezan a ser famosos, y alguien de la otra punta de la ciudad los pide, ¿vos no conseguirías un mensajero en moto que los lleve? Y yo estoy un domingo a la tarde lluvioso en mi casa mirando la televisión y digo, qué ricos unos pastelitos. Y voy a mi computadora, a mi celular, y entro a tu página y te lo pido. ¿Vos no podrías hacer la oferta del domingo de pastelitos especiales para mirar la tele en un domingo lluvioso? Me dice, sí, la verdad que podría. Le digo, ¿sabes cuánto te puede costar hacer eso? $20 por mes, $30 por mes. Eso es todo. Y ese chico se fue con una sonrisa en la cara que no me lo olvido, porque entendió que incluso él, que es un pequeñísimo emprendedor, que trabaja desde su casa haciendo pastelitos, podía abrazar la tecnología digital, podía entrar a este mundo del comercio electrónico. Eso significa que es para todos. Lo que hay que perderles es el miedo. Gracias. Marcelo Burman con nosotros esta noche al banquillo en temas de transformación digital en Honduras. Por su sintonía, muchas gracias.